Estados Unidos amanecía cubierto por un silencio extraño. Las calles, antes llenas de ruido y promesas, ahora estaban marcadas por filas interminables de hombres con la mirada baja, esperando un plato de comida. Los periódicos gritaban tragedias, los bancos cerraban sus puertas y los sueños parecían desmoronarse como edificios vacíos. Era 1930 y la Gran Depresión había tomado al país por el cuello. En medio de ese paisaje de incertidumbre, en una casa modesta de Omaha, Nebraska, nació un niño. Nadie lo sabía aún, pero ese bebé crecería para desafiar al miedo, a la escasez y a las crisis que marcarían a toda una generación. Su nombre era Warren Buffett. Desde sus primeros años, Warren no creció rodeado de lujos, sino de conversaciones tensas, cuentas que no cuadraban y adultos preocupados por el mañana. No entendía del todo las palabras crisis o recesión, pero sí reconocía el peso del silencio cuando faltaba el dinero y la dignidad herida de quienes lo habían perdido todo. Aprendió pronto que el dinero no solo compra cosas, sino tranquilidad, y que su ausencia puede quebrar incluso al más fuerte. Aún así, algo curioso sucedía en su interior. Mientras muchos veían únicamente ruina, el pequeño Warren observaba otra cosa: resistencia. Veía a su padre levantarse cada mañana sin rendirse, buscando nuevas oportunidades cuando las antiguas habían desaparecido. Veía negocios cerrar y otros nacer de las cenizas. Veía a un país golpeado, sí, pero no vencido. Estados Unidos sufría, pero también se reconstruía. Caía y volvía a levantarse. Esa dualidad se fue grabando en la mente del niño como una lección silenciosa. Warren entendió, sin que nadie se le explicara, que las crisis no eran el final de la historia, sino un capítulo doloroso dentro de un relato más grande, que después del caos siempre llegaba la recuperación, y que quienes tenían paciencia y fe podían encontrar oportunidades donde otros solo veían pérdidas. Mientras crecía, las cicatrices de la Gran Depresión seguían presentes en su entorno. Historias de personas que lo habían tenido todo y lo perdieron en un instante. Familias que jamás volvieron a confiar. Y, al mismo tiempo, empresarios y trabajadores que, con esfuerzo y disciplina, lograron salir adelante. Esa contradicción lo marcó profundamente. En el corazón de Warren comenzó a formarse una convicción poderosa, casi instintiva. No era una frase aprendida de un libro ni una enseñanza formal, sino una verdad nacida de la experiencia. Estados Unidos podía caer, pero siempre encontraba la forma de levantarse. Aquel niño, que observaba el mundo con ojos atentos y mente inquieta, estaba siendo moldeado por la historia. La crisis no lo asustó, lo educó. No lo volvió cínico, lo volvió paciente. Y sin saberlo, estaba sembrando la idea que guiaría todas sus decisiones futuras. Porque años más tarde, cuando el miedo volviera a dominar los mercados y otros corrieran en pánico, Warren recordaría aquellas calles silenciosas de su infancia. Recordaría que ya había visto al país al borde del abismo, y también su regreso. Y entonces, con la calma de quien entiende el ritmo del tiempo, sostendría una convicción que jamás lo abandonaría: nunca apostar en contra de Estados Unidos. Si la crisis fue el escenario que moldeó a Warren, su padre fue el faro. Howard Buffett no era un hombre de discursos grandilocuentes ni gestos exagerados. Su autoridad no provenía de la fuerza, sino del ejemplo. Corredor de bolsa en tiempos donde confiar en los mercados parecía un acto de locura, Howard caminaba cada día con la espalda recta y la conciencia limpia, incluso cuando el mundo financiero se desmoronaba a su alrededor. Para el pequeño Warren, su padre no era solo un adulto más en casa. Era la figura que observaba en silencio, tratando de descifrar cómo un hombre podía mantenerse firme cuando todo parecía perdido. Howard hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras pesaban. Hablaba de números, sí, pero también de principios, de decisiones, de responsabilidad. En casa, el dinero no era un tema tabú, pero tampoco una obsesión. Howard enseñaba que el dinero era una herramienta, nunca un fin, que ganar sin ética era perder sin darse cuenta, y que la confianza, una vez rota, no se recuperaba jamás. Esas ideas se clavaron en la mente de Warren con más fuerza que cualquier lección escolar. Sin embargo, la vida no tardó en poner a Howard a prueba. En 1931, en pleno colapso económico, perdió su trabajo como corredor de bolsa. Para muchos, ese golpe habría significado rendirse.
Para Howard fue una decisión. Contra toda lógica, decidió abrir su propia firma de inversiones en uno de los peores momentos posibles. ¿Era un acto temerario o un acto de fe? Warren observó todo. El miedo en los rostros ajenos, las dudas que rondaban la mesa familiar. Y aún así, vio a su padre avanzar. No prometía riquezas, solo honestidad. No garantizaba éxito, solo trabajo duro. Aquella decisión, silenciosa pero valiente, dejó una marca imborrable en el niño. Howard no se hizo rico, pero logró algo más profundo: proveer sin traicionar sus valores. Con el tiempo, su integridad lo llevó a la política. Fue elegido congresista, no por carisma ni ambición, sino por coherencia. Para Warren, aquello fue un momento de orgullo y también de conflicto, porque la política trajo cambios, mudanzas, nuevas reglas. Y el niño que admiraba a su padre empezó a sentir, por primera vez, una sombra de rebeldía. Aquí aparece el giro inesperado. La figura que Warren más respetaba también se convirtió en una presión. Ser el hijo de Howard Buffett no era fácil. Warren comenzó a desafiar normas, a burlarse de la autoridad, a probar límites. Era como si necesitara comprobar si su propio camino podía existir sin la sombra de aquel gigante moral. Pero la caída no tardó en llegar. Un episodio de rebeldía terminó con Warren detenido por la policía tras escaparse de casa. No hubo gritos ni castigos severos, solo una conversación. Howard no levantó la voz, solo expresó su decepción. Y ese gesto, tan contenido, fue más devastador que cualquier reprimenda. En ese instante, Warren entendió algo crucial. No quería decepcionar al hombre que le había enseñado a ser íntegro. Desde entonces, muchas de sus decisiones, las más importantes, llevarían la huella de su padre: la disciplina frente al caos, la honestidad frente a la tentación, el pensamiento a largo plazo frente a la gratificación inmediata. Howard Buffett no solo le mostró cómo leer el mundo económico, le enseñó cómo pararse frente a él sin agachar la cabeza. Y aunque Warren aún no lo sabía, ese legado sería puesto a prueba una y otra vez, en escenarios mucho más grandes, donde millones estarían en juego. Mientras otros niños contaban los años para recibir regalos, Warren contaba monedas, no por necesidad inmediata, sino por curiosidad. Había algo en el dinero que le intrigaba profundamente. No lo veía como un objeto, sino como un sistema, una energía que, si se movía bien, podía multiplicarse. Desde muy pequeño comenzó a trabajar. Primero, repartiendo periódicos al amanecer, cuando la ciudad aún dormía. Mientras las calles estaban vacías y el frío calaba los huesos, Warren ya caminaba con un fajo de diarios bajo el brazo, repitiendo rutas, optimizando tiempos, observando que funcionaba y que no. No solo entregaba periódicos, aprendía cómo operar un pequeño negocio. Luego vinieron los refrescos. Compraba paquetes completos en la tienda de su abuelo y los vendía uno por uno, puerta a puerta. No era un juego. Calculaba precios, márgenes, ganancias. Descubría, sin que nadie se le explicara, que vender al detalle podía ser más rentable que vender a por mayor. Cada venta era una lección silenciosa. La tienda de su abuelo se convirtió en su primer salón de clases real. Allí observaba a los clientes, los hábitos de consumo, la importancia de la confianza. Veía cómo algunos negocios sobrevivían mientras otros desaparecían. Y entendía que no bastaba con trabajar duro. Había que trabajar con inteligencia. Pero el verdadero aprendizaje no estaba solo en lo que ganaba, sino en lo que hacía con ello. Warren no gastaba su dinero impulsivamente. Lo guardaba, lo reinvertía. Compraba más periódicos para repartir, más refrescos para vender. Sin saberlo, estaba viviendo su primer encuentro con una fuerza invisible y poderosa: el interés compuesto. El dinero comenzaba a trabajar para él, y no al revés. A los ojos de los adultos, era solo un niño responsable, pero dentro de él, algo crecía con urgencia y ambición. Aquí llega el giro inesperado. Mientras acumulaba pequeños ingresos, Warren empezó a sentir una inquietud incómoda. Trabajar más horas no siempre significaba ganar mucho más. Había un límite físico, un punto en el que el esfuerzo dejaba de escalar al mismo ritmo que el resultado. Esta revelación lo frustró. ¿Acaso ese era el techo? ¿Trabajar sin parar para ganar apenas un poco más?
Esa pregunta lo desveló. Fue entonces cuando comprendió algo decisivo. El verdadero poder no estaba solo en trabajar, sino en crear sistemas que crecieran sin su presencia constante. No bastaba con vender. Había que invertir, multiplicar, escalar. Ese descubrimiento marcó un antes y un después. Warren comenzó a pensar distinto. Ya no veía cada dólar como un fin, sino como una semilla. Y cada semilla, bien colocada, podía convertirse en un árbol. Algunos crecerían lentamente. Otros, con paciencia, darían frutos durante décadas. Ese niño, con las manos llenas de monedas y la mente llena de preguntas, todavía no sabía de acciones, mercados ni empresas gigantes. Pero ya había comprendido algo que muchos adultos jamás entenderían. El dinero bien manejado tiene memoria y recompensa al tiempo. Y así, sin aplausos ni grandes titulares, se estaba gestando algo más grande que un simple hábito de ahorro. Se estaba formando la mentalidad de un hombre que, años más tarde, cambiaría la forma de entender la riqueza. El escenario estaba listo. El niño ya no solo quería ganar dinero, quería entenderlo. Warren descubrió muy pronto que no todas las formas de trabajo se sentían iguales. Algunas cansaban el cuerpo, otras, en cambio, liberaban la mente. El reparto de diarios se convirtió en algo más que una fuente de ingresos. Para él, era un laboratorio. Cada madrugada, mientras el resto de la ciudad dormía, Warren salía con sus rutas perfectamente organizadas. Nadie le decía cómo hacerlo. Nadie vigilaba sus horarios. Nadie corregía sus decisiones. Era responsable de todo, y eso le fascinaba. Por primera vez, entendió el valor de ser dueño de su tiempo. No se trataba solo de trabajar duro, sino de decidir cómo trabajar. Ajustaba recorridos, reducía costos, negociaba precios, aumentaba márgenes. Poco a poco, el dinero empezaba a llegar con una regularidad casi predecible, y esa previsibilidad le reveló algo fundamental. Existían negocios que, bien estructurados, generaban efectivo constante sin exigir grandes inversiones. Ese concepto se quedó grabado en su mente. Los diarios eran un negocio peculiar. Requerían poco capital inicial, tenían clientes fieles y producían ingresos diarios. Para Warren, eran máquinas simples pero poderosas. Aún no lo sabía, pero años después buscaría exactamente ese mismo patrón en empresas mucho más grandes. Sin embargo, el giro llegó cuando Warren empezó a compararse con otros. Mientras muchos niños dependían completamente de la mesada o del humor de los adultos, él tenía control. Si quería ganar más, ajustaba su estrategia. Si quería descansar, asumía el costo. Esa independencia comenzó a separar su forma de pensar del resto. Ya no soñaba con un empleo seguro, sino con sistemas que funcionaran incluso cuando él no estuviera presente. Pero esa libertad tuvo un precio. Hubo días en los que el cansancio pesaba, madrugadas heladas, entregas bajo la lluvia, momentos en los que se preguntaba si valía la pena tanto esfuerzo. Y entonces ocurrió algo inesperado. Warren dejó de repartir diarios, no por fracaso, sino por una decisión consciente. Había aprendido lo suficiente. El trabajo ya no era solo una obligación, sino una herramienta de aprendizaje. Comprendió que el verdadero valor no estaba en repetir una tarea indefinidamente, sino en extraer de ella una lección y avanzar al siguiente nivel. Ese fue el punto crucial. Warren empezó a mirar los negocios como entidades vivas. Se preguntaba cuáles podían crecer, cuáles resistían el paso del tiempo y cuáles dependían demasiado del esfuerzo humano directo. Y llegó a una conclusión que marcaría su futuro. Los mejores negocios son aquellos que generan flujo de efectivo constante, requieren poca reinversión y permiten reinvertir las ganancias en nuevas oportunidades. Era una idea simple, pero poderosa. Sin darse cuenta, estaba moldeando un estilo de inversión basado en la libertad, la eficiencia y la paciencia. Un estilo que no perseguía el brillo inmediato, sino la estabilidad silenciosa, que no dependía de modas, sino de fundamentos. Ese joven ya no solo quería independencia personal, quería independencia financiera. Y mientras otros seguían caminos trazados, Warren comenzaba a diseñar el suyo propio, paso a paso, con una claridad que pocos tendrían a tan corta edad. El niño que repartía diarios había dejado de ser solo un trabajador. Se estaba convirtiendo en un arquitecto de sistemas.
La adolescencia quedó atrás como un viejo abrigo gastado. Con ella se fueron los pequeños negocios de barrio y las rutas interminables repartiendo periódicos al amanecer. Ahora, el mundo se abría de otra manera, a través de aulas, libros gruesos y decisiones que marcarían el resto de su vida. La insistencia de su padre había sido clara, casi innegociable. El conocimiento formal no era un obstáculo para la independencia, sino una herramienta para fortalecerla. Y así, con más disciplina que entusiasmo, Buffett aceptó continuar sus estudios. No fue un camino directo ni sencillo. Para alguien que ya entendía el valor del dinero mejor que muchos adultos, la universidad parecía, en un inicio, una pérdida de tiempo. ¿Qué podían enseñarle sobre números quienes nunca habían sentido el peso real de ganarlos? Sin embargo, algo en su interior, una mezcla de respeto hacia su padre y una curiosidad silenciosa, lo empujó a seguir adelante. Ese algo terminaría cambiándolo todo. La Universidad de Columbia lo recibió con su aire solemne, casi intimidante. Pasillos largos, profesores con voz grave y estudiantes convencidos de que el futuro se escribía entre esas paredes. Fue allí donde escuchó por primera vez un nombre que resonó como un eco destinado: Benjamin Graham. No era un profesor cualquiera. Para algunos, era simplemente un académico exigente. Para otros, un genio incomprendido. Pero para Buffett, aún sin conocerlo, sería algo mucho más grande. El primer día en su clase fue una revelación. Graham no hablaba de especulación, ni de corazonadas, ni de promesas rápidas de riqueza. Hablaba de lógica, de márgenes de seguridad, de analizar una empresa como quien evalúa una casa antes de comprarla, no como quien apuesta en un juego de azar. Cada palabra caía con el peso de una verdad incómoda pero necesaria. El mercado no era un casino, era un sistema que premiaba la paciencia y castigaba la ignorancia. Buffett escuchaba en silencio, pero por dentro algo se acomodaba. Todo aquello que había intuido desde niño, el valor del trabajo, la constancia, el crecimiento gradual, encontraba por fin un marco teórico sólido. Graham no solo le enseñaba a invertir, le enseñaba a pensar, a separar el precio del valor, a no dejarse arrastrar por el ruido de la multitud, a entender que, a veces, la mejor decisión es no hacer nada. Pero el giro inesperado llegó cuando Buffett intentó acercarse más a su maestro. Admiración no faltaba. Lo que faltaba era acceso. Graham era distante, casi inaccesible. No regalaba elogios ni oportunidades. Cuando Buffett buscó trabajar con él, la respuesta fue un rechazo frío y directo. No una, sino varias veces. Para cualquier otro, aquello habría sido el final del sueño. Para Buffett fue un desafío. Lejos de rendirse, decidió profundizar aún más en las enseñanzas de Graham, hasta conocerlas mejor que muchos de sus propios alumnos. Analizaba empresas durante horas, escribía notas obsesivas, cuestionaba cada cifra. No quería impresionar, quería comprender. Y esa obstinación silenciosa, casi incómoda, terminó dando frutos. Con el tiempo, Graham comenzó a notar algo distinto en aquel joven. No era solo brillante, era disciplinado. No buscaba atajos ni reconocimiento inmediato. Buscaba coherencia. Cuando finalmente le ofreció una oportunidad de trabajar con él, no fue un premio, sino una prueba. Y Buffett la aceptó con la certeza de quien sabe que está cruzando un umbral decisivo. Ese encuentro marcó un antes y un después. Desde ese momento, el mercado dejó de ser un misterio caótico y se convirtió en un terreno de análisis racional. La emoción dio paso al método. La prisa a la paciencia. Todo lo aprendido hasta entonces, la influencia de su padre, el valor del trabajo, la independencia, encontró su forma definitiva bajo la guía de Graham. Sin saberlo aún, Buffett estaba forjando no solo una carrera, sino una filosofía de vida, una que lo acompañaría siempre, incluso cuando el mundo volviera a entrar en crisis. Porque ahora entendía algo fundamental. No se trata de predecir el futuro, sino de prepararse para él. Y en ese punto crucial, el alumno ya estaba listo para, algún día, superar al maestro. El aula quedó atrás, pero la voz de Benjamin Graham seguía resonando en su mente como una advertencia constante. Ya no había pizarras ni exámenes, solo decisiones reales, dinero real y consecuencias que no admitían excusas. Era el momento de poner a prueba todo lo aprendido. Buffett regresó a su entorno con una convicción firme.
El mercado podía ser dominado, no con arrogancia, sino con disciplina. Con paso silencioso, casi discreto, comenzó a aplicar la metodología de su maestro. No buscaba empresas admiradas ni titulares ruidosos. Buscaba restos olvidados, compañías maltratadas por el miedo del mercado, negocios que parecían agotados pero que aún guardaban un último aliento de valor. Así nació su adhesión a la estrategia conocida como colillas de cigarrillo. Empresas tan baratas que, aunque solo ofrecieran una última bocanada de ganancia, valían la pena. Para muchos inversores de la época, aquello rozaba la locura. ¿Por qué invertir en lo que todos despreciaban? ¿Por qué apostar por compañías sin glamour, sin futuro aparente? Pero Buffett veía algo distinto. Veía números que no mentían, activos subestimados, balances que gritaban oportunidad en medio del ruido. Donde otros veían fracaso, él veía margen de seguridad. Con esa lógica, formó su propia sociedad de inversión. No era grande ni ostentosa. Era, más bien, un laboratorio de ideas. Cada decisión se tomaba con frialdad matemática y paciencia casi antinatural. Los rendimientos no tardaron en llegar. Año tras año, los resultados superaban las expectativas, no solo del mercado, sino de quienes habían confiado en él. La reputación empezó a crecer, primero en voz baja, luego con insistencia. Sin embargo, el verdadero giro inesperado no vino del éxito, sino de la incomodidad que éste empezó a generarle. A pesar de los excelentes resultados, Buffett comenzó a notar algo inquietante. Muchas de esas empresas baratas eran, en el fondo, negocios mediocres. Ganaba dinero, sí, pero a costa de una gestión constante, de ventas rápidas y de una vigilancia permanente. Era rentable, pero agotador. Era correcto según la teoría, pero incompleto según su intuición. Ese conflicto interno marcó un punto crucial. Por primera vez, cuestionó los límites de la enseñanza de su propio mentor. No renegaba de Graham, pero empezaba a preguntarse si el valor no podía ir más allá de un precio bajo. ¿Y si existían empresas tan buenas que valía la pena mantenerlas durante años, incluso décadas? ¿Y si la verdadera riqueza no estaba solo en comprar barato, sino en comprar bien? Aún así, el mercado no perdona las dudas. En medio de una serie de inversiones, una decisión aparentemente segura terminó revelando fallas ocultas. Una empresa adquirida bajo la lógica de colilla no logró ofrecer ni siquiera esa última bocanada esperada. Fue un golpe duro, no tanto económico como moral. Por primera vez, el método mostró sus grietas. Lejos de derrumbarlo, aquel tropiezo lo fortaleció. Buffett entendió que ese error no anulaba su vocación, la refinaba. Ya no era solo un alumno aplicado de Graham. Se estaba convirtiendo en algo más, un inversor con criterio propio, capaz de adaptar, cuestionar y evolucionar. Ese periodo lo consolidó como un referente emergente. Su nombre comenzó a circular con respeto entre círculos financieros, no como un apostador audaz, sino como un pensador paciente. Su reputación no se basaba en promesas espectaculares, sino en resultados consistentes. En un mundo dominado por la prisa, él ofrecía calma. En un mercado lleno de ruido, él ofrecía silencio y números. Así nació el inversor excepcional, no de un golpe de suerte, sino de la combinación de método, experiencia y la valentía de reconocer que incluso las mejores enseñanzas deben crecer. El camino estaba lejos de terminar, pero una cosa ya era clara. Buffett no solo sabía invertir, sabía esperar, y en ese arte, pocos podrían igualarlo. El éxito ya era parte del paisaje, pero no de la satisfacción. Warren Buffett había probado que su método funcionaba, que podía vencer al mercado con disciplina y números. Sin embargo, en el fondo, algo no terminaba de encajar. Ganaba dinero, sí, pero cada victoria traía consigo una nueva pregunta. ¿Era ese el mejor camino posible? La respuesta llegó en forma de una conversación. Charlie Munger apareció en su vida sin estruendo, sin promesas grandilocuentes ni fórmulas mágicas. No era un inversionista convencional, ni un seguidor ciego de teorías. Era, ante todo, un pensador incómodo. Desde el primer intercambio, Warren sintió que no estaba frente a un alumno ni a un competidor, sino ante un espejo que reflejaba lo que aún no se atrevía a aceptar. Munger no atacó los números, atacó la lógica detrás de ellos. Le habló de negocios con ventajas duraderas,
de empresas tan sólidas que podían resistir errores humanos, crisis económicas y el paso del tiempo. Le habló de marcas, de culturas empresariales, de liderazgo. Y entonces lanzó la frase que marcaría un antes y un después. Es mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso. Para Buffett, aquello fue casi una herejía. Durante años había sido entrenado para buscar gangas, para desconfiar del entusiasmo y para evitar pagar de más. Pero Munger no proponía pagar cualquier precio. Proponía algo más profundo. Pensar en la calidad como una forma de seguridad. Un buen negocio podía crecer, corregir errores y multiplicar el capital sin necesidad de intervención constante. El conflicto fue inmediato. Aceptar esa idea implicaba abandonar una zona de confort construida con años de éxito. Implicaba reconocer que algunas de sus mejores inversiones habían sido, en realidad, limitadas. No malas, pero pequeñas. Rentables, pero frágiles. Como castillos de arena que requerían vigilancia permanente para no desmoronarse. El giro inesperado llegó cuando Buffett revisó su propio historial. No las inversiones que había vendido rápido, sino aquellas pocas que había mantenido más tiempo. Descubrió que, paradójicamente, habían sido las que menos trabajo le dieron y más dinero generaron. Empresas con modelos simples, clientes fieles y ventajas difíciles de copiar. No eran colillas de cigarrillo. Eran fogatas que seguían ardiendo solas. Ese descubrimiento lo sacudió. Charlie Munger no estaba destruyendo la filosofía de Graham, la estaba completando. El margen de seguridad ya no residía solo en el precio, sino en la excelencia del negocio. Buffett empezó a cambiar su forma de evaluar empresas. Ya no preguntaba solo cuánto valían hoy, sino cuánto podrían valer dentro de 20 o 30 años. El enfoque se redirigió. Dejó de buscar lo barato por lo barato. Empezó a buscar lo extraordinario que aún no había sido plenamente comprendido. El mercado seguía siendo el mismo, pero su mirada era otra, más amplia, más paciente, más humana. Ese cambio no fue inmediato ni fácil. Hubo dudas, discusiones, errores, pero también hubo una nueva claridad. Buffett entendió que su verdadera fortaleza no estaba en detectar oportunidades fugaces, sino en asociarse con grandes negocios y dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Con Charlie Munger a su lado, el juego dejó de ser táctico y se volvió estratégico. Ese punto de inflexión no solo transformó su forma de invertir, sino su legado, porque a partir de ese momento, Buffett ya no construiría riqueza buscando restos olvidados, sino apostando por empresas capaces de crecer junto a él durante toda una vida. El inversor había cambiado, y con él, estaba a punto de cambiar la historia. Algunas de las decisiones más trascendentales no nacen de la genialidad, sino del error. Berkshire Hathaway fue una de ellas. Cuando Warren Buffett puso sus ojos en aquella empresa textil, no vio grandeza ni futuro. Vio números. Vio activos que valían más de lo que el mercado estaba dispuesto a pagar. Era, en esencia, una de esas oportunidades que encajaban perfectamente en su antigua filosofía. Una empresa barata, castigada, casi olvidada. Nada más. La industria textil ya estaba en decadencia. Las fábricas envejecían, los márgenes se comprimían y la competencia extranjera asfixiaba cualquier intento de recuperación. Aún así, Buffett compró acciones. No por amor al negocio, sino por la convicción de que el precio ofrecía protección. Creía que podría obtener una ganancia razonable y salir. Pero el mercado, como la vida, rara vez sigue planes limpios. Un desacuerdo con la dirección de la empresa cambió el rumbo de todo. Lo que debía ser una salida ordenada se transformó en un pulso de orgullo, de principios, de control. Buffett terminó comprando la empresa completa, casi a regañadientes. Más tarde admitiría que fue uno de los grandes errores de su carrera. Y sin embargo, ese error contenía una semilla. Durante años, Berkshire Hathaway fue una carga. El negocio textil consumía capital, exigía decisiones difíciles y ofrecía poco a cambio. Era un recordatorio constante de que incluso los mejores inversores pueden equivocarse. Pero lejos de aferrarse al pasado, Buffett tomó una decisión crucial. Si el negocio original no tenía futuro, entonces debía redefinir su propósito. Ahí ocurrió el giro inesperado. Berkshire dejó de ser una empresa textil y se convirtió en algo mucho más abstracto, un vehículo de inversión.
una estructura desde la cual adquirir y controlar otros negocios. La fábrica pasó a segundo plano. El capital, la disciplina y la visión tomaron el centro del escenario. Buffett comenzó a usar Berkshire como un contenedor de decisiones inteligentes. Compró compañías de seguros, negocios con flujos de efectivo predecibles, empresas sólidas que generaban capital de forma constante. Ese dinero no se repartía, se reinvertía, una y otra vez. El interés compuesto dejó de ser un concepto y se convirtió en una fuerza tangible. Con cada adquisición, Berkshire crecía, no en ruido, sino en solidez. Lo que había empezado como un error incómodo se transformó en una ventaja incomparable. Buffett ya no dependía de inversionistas externos ni de presiones de corto plazo. Tenía tiempo, tenía paciencia, tenía libertad. Berkshire era su tablero de ajedrez. Mientras otros conglomerados se inflaban con deuda y promesas, él construía en silencio, empresa por empresa, decisión por decisión, siempre bajo la misma lógica: negocios comprensibles, equipos honestos y ventajas duraderas. El punto crucial llegó cuando el mercado comenzó a darse cuenta. Berkshire Hathaway ya no era una reliquia industrial, sino un imperio moderno disfrazado de estructura simple. Un conglomerado que abarcaba seguros, energía, consumo, transporte y finanzas. Un ecosistema que crecía desde dentro, impulsado por la misma filosofía que había nacido décadas atrás en un aula universitaria. Buffett había torcido el destino de una empresa moribunda y la había envuelto en una idea poderosa: usar la imperfección como base para la grandeza. El error ya no era una mancha, era el cimiento. Y mientras Berkshire se expandía sin perder su esencia, Warren Buffett se acercaba a algo más grande que la riqueza. Estaba construyendo un legado, uno que demostraría que, incluso en los tropiezos, existe la posibilidad de crear algo extraordinario, si se tiene la paciencia para verlo crecer. El mercado financiero tiene memoria corta, pero miedo profundo. Cuando llegan las crisis, los números dejan de ser fríos y se vuelven emocionales. El pánico se contagia más rápido que cualquier rumor, y las convicciones, incluso las más firmes, suelen desmoronarse. Sin embargo, para Warren Buffett, esos momentos no eran señales de huida, sino de observación. A lo largo de su carrera, enfrentó investigaciones, burbujas infladas por la euforia y colapsos que parecían anunciar el fin del sistema. Cada ciclo traía su propio desastre: titulares alarmistas, fortunas evaporadas, expertos improvisados que desaparecían tan rápido como habían aparecido. Y en medio de ese ruido, Buffett permanecía inmóvil, no por indiferencia, sino por preparación. Su reputación, construida durante décadas de coherencia, se convirtió en un escudo. Inversionistas, empresas y gobiernos confiaban en él no porque prometiera milagros, sino porque nunca fingía saber más de lo que realmente sabía. Su integridad era su mayor activo. Cuando hablaba, el mercado escuchaba. Cuando actuaba, lo hacía con cálculo y calma. El giro inesperado llegó cuando el mundo parecía perder el control. Mientras la mayoría vendía por miedo, Buffett hacía exactamente lo contrario. No porque ignorara el peligro, sino porque entendía su naturaleza. Sabía que el pánico nubla el juicio y regala oportunidades a quien conserve la cabeza fría. Invertía cuando el miedo dominaba, cuando la preparación era inexistente y el libre albedrío de mercado se reducía a reacciones impulsivas. No apostaba, elegía. En momentos críticos, ofreció capital cuando nadie más lo hacía. Empresas sólidas, asfixiadas por la desconfianza general, encontraban en él un socio dispuesto a esperar. No exigía promesas imposibles ni rendimientos inmediatos. Exigía honestidad y visión. Eso bastaba. Pero esa serenidad tenía un costo. Fue criticado por no actuar lo suficientemente rápido, por parecer desconectado de las nuevas tendencias, por no sumarse a la euforia tecnológica o a los instrumentos financieros de moda. Algunos lo llamaron anticuado, otros, demasiado conservador. Y por un instante, incluso sus seguidores dudaron. Ese fue el punto crucial. Buffett tuvo que elegir entre adaptarse al ruido o mantenerse fiel a su filosofía. Y eligió lo segundo. No cambió su método para agradar. No persiguió lo que no comprendía. Prefirió quedarse al margen antes que traicionar sus principios. El tiempo, una vez más, se convirtió en su aliado.
Cuando las burbujas estallaron y los castillos de promesas se derrumbaron, su enfoque demostró su valor. Berkshire no solo sobrevivió, salió fortalecida. La paciencia había protegido lo que la prisa destruyó. Buffett comprendió entonces que su verdadero rol ya no era solo invertir bien, sino encarnar una referencia moral en un sistema que muchas veces premia la imprudencia. Su calma no era pasividad, era liderazgo silencioso. Su visión a largo plazo no era ingenuidad, era estrategia. En cada crisis, reafirmó una convicción simple pero poderosa. Los mercados pueden ser irracionales, pero el valor real siempre encuentra la forma de imponerse. Y mientras otros reaccionaban al presente, él seguía mirando décadas adelante, sabiendo que el miedo es temporal. Pero la disciplina, cuando es auténtica, deja huella permanente. Cuando el mundo empezó a contar su fortuna en cifras imposibles, Warren Buffett seguía despertando en la misma casa de siempre. Una vivienda modesta, sin muros ostentosos ni lujos innecesarios, ubicada en una calle tranquila donde el tiempo parecía avanzar con otro ritmo. Para muchos, aquella elección resultaba incomprensible. Para él, era coherencia. Buffett nunca creyó que el dinero fuera un fin. Siempre lo vio como una herramienta. Una poderosa, sí, pero vacía si no tenía un propósito. Mientras su patrimonio crecía hasta niveles históricos, su estilo de vida permanecía casi intacto. No buscaba demostrar nada. No sentía la necesidad de convertir la riqueza en espectáculo. Su verdadera satisfacción estaba en la claridad de sus decisiones. Ese contraste fue, en sí mismo, un mensaje. El giro inesperado llegó cuando, en lugar de proteger celosamente su fortuna, decidió desprenderse de ella. Anunció que donaría la mayor parte de su riqueza, no de una sola vez, sino de forma planificada, estratégica y eficiente. No creía en el derroche disfrazado de generosidad. Creía en el impacto medible, en el retorno social, en el uso inteligente de los recursos. Para Buffett, la filantropía debía seguir las mismas reglas que la inversión. Analizar problemas, asignar capital, medir resultados. Pensaba que el dinero acumulado en pocas manos pierde sentido si no vuelve a la sociedad en forma de oportunidades. Educación, salud, ciencia. No buscaba aplausos ni monumentos. Buscaba soluciones duraderas. Muchos se sorprendieron aún más al ver que no intentaba construir una dinastía. No quería herederos multimillonarios ni legados familiares basados en privilegios. Creía que dejar demasiado dinero a sus hijos podía ser una carga, no una bendición. Su legado debía ser un ejemplo, no una herencia financiera. Ese fue el punto crucial de su historia. Buffett entendió que la verdadera riqueza no se mide por lo que se posee, sino por lo que se devuelve, que el éxito sin ética es frágil, que la acumulación sin propósito es estéril, y que vivir con sencillez no es renunciar, sin elegir con claridad. Su legado trascendió el mundo financiero. Se convirtió en una referencia ética en un sistema muchas veces acusado de excesos. Demostró que se puede ganar sin destruir, crecer sin corromperse y donar sin exhibirse. Su filosofía invitaba a una reflexión profunda. El dinero es pasajero, pero los valores permanecen. Al final del camino, Warren Buffett no será recordado solo como uno de los mayores inversores de todos los tiempos. Será recordado como alguien que entendió el juego completo, que supo cuándo acumular, cuándo esperar y, sobre todo, cuándo soltar. Porque en un mundo obsesionado con tener más, él enseñó algo aún más difícil: saber cuándo es suficiente. Y ahí, precisamente ahí, reside su legado más inmortal.